Muchas gracias por su atención. A continuación es un honor presentar ante ustedes a la doctora María Inés Barrios de la O, quien estará a cargo de la siguiente conferencia magistral. Sin embargo, antes de dar paso a la disertación de la doctora, me permitiré leer una muy breve semblanza curricular. Nuestra disertante es doctora en Estudios de Migración por el Colegio de la Frontera Norte, maestra en Estudios de Población y licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue investigadora en el Colegio de la Frontera Norte y especialista en estudios cuantitativos en continente móvil. Actualmente es coordinadora de la especialidad y maestría en Migración Internacional en el Colegio de la Frontera Norte. Leído lo anterior, me permito ceder el uso de la voz a la doctora María Inés Barrios de la O. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? Ahí. Sí, bueno, ahí está. Buenos días y buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. También quiero agradecer a la Casa de la Cultura Jurídica, así como Paso de Esperanza, pues por esta invitación a compartir el día de hoy con ustedes un tema que se ha titulado Título 8 y Título 42, que se relaciona con la deportación y expulsión de migrantes no deseados en Estados Unidos. Como muchas y muchos de ustedes recordarán, entre abril y mayo del presente año, pues se hablaba en muchos medios de comunicación, no solamente nacionales, sino también internacionales, sobre la famosa culminación del Título 42. Y veíamos en diversos medios de comunicación, en imágenes, en redes sociales, la llegada y el arribo masivo de migrantes a diferentes puntos fronterizos: Tijuana, Nogales, Mexicali, Ciudad Juárez, en el sector de Río Grande Valley como Matamoros, Reynosa. Veíamos cómo llegaban miles de migrantes con la intención de poder cruzar a Estados Unidos antes del 11 de mayo. En ese sentido, era importante, sobre todo en el marco de estas jornadas, pues hablar sobre este tema. Es decir, qué es lo que implica o qué es lo que implicó el Título 42, pero también qué es lo que implicó que se hablaba de una implementación del Título 8. En ese sentido, el objetivo de esta conferencia justo es mostrar cómo tanto el Título 8 como el Título 42, pues de cierta manera se han convertido en mecanismos de deportación y expulsión de migrantes no deseados por el gobierno estadounidense, así como identificar algunas de las consecuencias para las personas que se encuentran en situación de movilidad en nuestro país. Preguntarnos y tener esta interrogante, ¿no?, en la mente, sobre todo cuando reflexionamos sobre este tema, si realmente esa situación o esa coyuntura representó un cambio en la política migratoria por parte del gobierno estadounidense. Pero antes de entrar directamente a hablar de estas dos marcos regulatorios por parte del gobierno de Estados Unidos, pues creo que es importante tener el contexto y el antecedente de la situación que se estaba suscitando en la frontera. En ese sentido, de manera cronológica, pues comenzar a evidenciar sobre todo que desde 2018, finales de 2018, primer trimestre de 2019, pues vimos un cambio significativo en la dinámica migratoria de México. Es decir, si bien la migración ha estado presente en nuestro país por prácticamente más de 150 años, pero antes de 2018, siempre que se hablaba de migración, regularmente evocábamos a migrantes mexicanos en Estados Unidos o migrantes centroamericanos en tránsito por nuestro país que querían cruzar de manera irregular a Estados Unidos, pero esto bajo una condición particularmente o un perfil migratorio, económico o laboral.
Sin embargo, a partir de 2018 se empezó a evidenciar, tampoco quiere decir que sea algo nuevo, sino que se comenzó a hacer visible una llegada importante de migrantes, pero migrantes solicitantes de protección internacional. Y otra de las características que obviamente pues hacía visible esta situación era la forma de movilidad que tenían, es decir, venían en colectivos a través de caravanas, esto pues llevando a cabo pues una mayor visibilidad por parte de medios de comunicación, por organizaciones de sociedad civil, y también en algunos casos muy particulares incluso lo manifestaban como una forma de protección. En ese sentido, estas caravanas, particularmente desde octubre que arribaron a frontera sur de México, pues comenzaron a transitar por todo el país hasta llegar a la frontera norte. ¿Cuál era el objetivo de estas personas o de estas miles de personas? Era ingresar a Estados Unidos para iniciar un proceso de solicitud de protección internacional, que en este caso era a través del asilo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Pues vemos cómo se empieza a conglomerar estas miles de personas, inicialmente en Tijuana, posteriormente en Mexicali, y también se empieza de cierta manera a saturar el procesamiento de solicitudes por parte del gobierno estadounidense. En ese sentido, se empieza a dar una diversificación de estas personas hacia otros puntos fronterizos. En ese sentido, es cuando se empiezan a gestar algunos contextos de crisis de atención. Muchos lo llaman de crisis migratoria, pero creo que más de crisis migratoria tiene que ver con una crisis de atención, es decir, con la capacidad institucional y operativa que contaban o que en ese momento tenían algunas de las ciudades fronterizas para atender a las personas que estaban llegando. Y en ese primer momento pues se da esta conglomeración, vemos cómo se va dando a lo largo de la frontera, y se empiezan a implementar las famosas listas de espera, ¿no? O el llamado metering, que de cierta manera pues es una técnica que utiliza el Estado, en este caso las autoridades del gobierno estadounidense, particularmente desde 2016 con la llegada de haitianos en Tijuana, en donde se hace una lista en territorio mexicano que es regulada por alguna autoridad, por algún actor de sociedad civil, y están pasando un número limitado de personas diariamente para iniciar el proceso, es decir, no inician el proceso directamente todas las personas que llegan a la frontera. Entonces empiezan a dar estas listas de espera o el famoso metering, y posteriormente en 2019 pues se hace la implementación o se anuncia la implementación del famoso programa Protocolos de Protección a Migrantes, o el famoso MPP por sus siglas en inglés, también conocido como Quédate en México, que era un programa que en su momento funcionó para que todas las personas que iniciaran o quisieran iniciar un proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos tuvieran que esperar en territorio mexicano su proceso. Entonces se da este programa y se empiezan a registrar miles de personas, se les asigna una corte. En ese momento únicamente había 5 cortes habilitadas a lo largo de todo el territorio fronterizo. Entonces, ¿qué es lo que implicaba? Que las personas se estuvieran concentrando particularmente en 5 municipios de la frontera norte, ¿no? Como es el caso de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Reynosa y en Tamaulipas. Es decir, si una persona iniciaba su proceso de solicitud de asilo en Nogales, por ejemplo Sonora, o en Ciudad Acuña, les decían, ok, ya quedaste registrado en el MPP, pero tu cita en la corte va a ser en la corte del Paso, Texas. ¿Qué es lo que implicaba? Que esas personas se tuvieran que movilizar sin el apoyo de las autoridades para poder acudir a su cita a la corte y dar seguimiento a su proceso de asilo. Posteriormente, en 2020, en marzo del 2020, todas y todos pues lo recordaremos, el inicio de la pandemia, y que justo el inicio de la pandemia vino a marcar un parteaguas o un punto de inflexión en esta dinámica. En ese momento ya había más de 70,000 personas adscritas a los protocolos de protección a migrantes, y ante la llegada de la pandemia, lo que se hace es la suspensión de los protocolos de protección a migrantes, sobre todo a partir del cierre de las cortes,
pero también se vienen a dar otro tipo de situaciones, como es el cierre parcial de la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente la frontera terrestre, y la implementación del título 42. Entonces, que más adelante pues vamos a hablar y les voy a compartir un poco qué es lo que implica el inicio del título, o la operación del título 42. Después, en febrero de 2021, también pues vemos hay un cambio de administración en el gobierno estadounidense, y este cambio de administración pues también representa, por así decirlo, esperanza para los migrantes. Es decir, a partir de la llegada de Joe Biden, se creía o se tenía la percepción de que las cosas, particularmente en el tema migratorio, iban a cambiar, como fue la culminación de los protocolos de protección a migrantes, y que posiblemente se pudiera dar un programa que pudiera dar atención a las personas que se encontraban en las ciudades fronterizas. Sin embargo, bueno, esta situación, ¿qué es lo que provocó? Provocó un efecto llamada. Es decir, muchas personas en situación de movilidad que se encontraban en el centro y sur del país empezaron o siguieron más bien con su tránsito hasta llegar a la frontera norte para dar seguimiento a sus casos. Sin embargo, la realidad es que no hubo cambios significativos, a pesar de que se siguió con la implementación o hubo una suspensión en ese momento del título 42, de los protocolos de protección a migrantes, pues volvió una reactivación en noviembre de ese mismo año, que también muchas y muchos lo conocen como el famoso MPP 2.0, es decir, a partir de su suspensión y aparentemente culminación, pues algunas cortes muy particulares piden que se vuelva a implementar los protocolos de protección a migrantes, sobre todo porque las autoridades estadounidenses no tenían la capacidad para atender a las personas que intentaban iniciar un proceso de solicitud de asilo. Y bueno, entre marzo y octubre del año pasado también algo que vimos fue la diversificación de los flujos migratorios. Como en un inicio les comentaba, particularmente las caravanas pues se originaron en Centroamérica, o la mayor parte de las caravanas estaban conformadas por migrantes centroamericanos. A lo largo, sobre todo de los 2 últimos años, hemos visto cómo se ha diversificado el perfil o las nacionalidades de las personas que están arribando a nuestro país. Incluso vemos oleadas muy marcadas por algunos meses, tal fue el caso de los haitianos, posteriormente el caso de los venezolanos, en 2021 vimos el caso de los ecuatorianos, finalmente, y la última parte, el caso de los nicaragüenses, ¿no? Entonces esa es como una perspectiva que podemos hablar sobre este cambio en la dinámica migratoria en el país. Ahora, centrándonos particularmente en esta parte sobre la implementación, o más bien la aplicación del título 8 y el título 42, es importante definir que tanto el título 8 como el título 42 pues son de cierta manera marcos regulatorios, marcos regulatorios que están estipulados en el Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, es decir, son códigos que de cierta manera atienden aspectos muy particulares de la vida pública estadounidense. En este caso hay 50 títulos que atienden temas muy particulares, y en el caso del título 8 pues es el título que atiende los casos de extranjería y de nacionalidad. Es decir, no únicamente atiende los casos de las personas que quieren solicitar asilo o protección internacional, o no solamente atiende casos como es los procesos de deportación. Es decir, a través de este título 8 se enmarca, por así decirlo, todo el entramado legal que regula las políticas y procedimientos de entrada, permanencia y naturalización en Estados Unidos. Otro aspecto que es muy importante es que este título 8 no es un título nuevo, que más adelante vamos a ver un aspecto que es importante. El título 8 se promulgó en 1952, incluso dentro de este título pues incluye el Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1952,
65, que actualmente incluso son las bases que utiliza el gobierno estadounidense para el actual sistema de inmigración. Otro de los aspectos importantes de este título 8, sobre todo a partir o que está relacionado particularmente con el caso de los migrantes que se encuentran en esperas prolongadas en la frontera norte, es que a través de este título pues se regula el control fronterizo, la detención de inmigrantes indocumentados y la deportación de las personas que no cumplan con los requisitos para permanecer en el país. Y por otra parte, el título 42 es el marco regulatorio que se encarga de atender cuestiones de salud pública. En este sentido, este título de regulación y particularmente el capítulo 6 se estableció en 1944, que es la sección que se implementó para la expulsión expedita de migrantes. En este caso, el título 42 pues está conformado por más de 160 capítulos. Cada capítulo tiene subcapítulos, apartados y secciones. En este caso, en el capítulo 6, como les decía, sección 265, apartado G, es el que se estableció o es el que se tomó en consideración para poder expulsar a las personas que intentaran ingresar, ya sea de manera irregular o iniciar un proceso de solicitud de asilo ante Estados Unidos durante el periodo de la pandemia. ¿Y qué es lo que se utilizaba en ese momento? Bueno, pues que tal cual, y lo puse a letra, es que se menciona que de presentarse diversas circunstancias en un país sobre alguna enfermedad transmisible y con ello se pueda poner en riesgo la salud pública de Estados Unidos por el ingreso de personas o bienes, el cirujano general, que en este caso el cirujano general en Estados Unidos es el jefe operativo del cuerpo comisionado de los servicios de salud, es decir, es el vocero que atiende todos los temas de salud. En este caso, si el cirujano general, con la aprobación del presidente de Estados Unidos, podrá discrecionalmente ejercer su facultad para prohibir parcial o totalmente el ingreso de personas o bienes. Sin embargo, la realidad es que aunque esta situación de expulsión expedita de miles de migrantes se justificó siempre bajo el título 42 y bajo una situación o una premisa de salud pública, la realidad es que estaba implementado para seguir controlando y conteniendo la migración no deseada por parte de Estados Unidos. Y eso porque también podemos aludir a esta situación, porque solamente el título 42 aplicaba para los migrantes que iban a ingresar de manera irregular o que querían iniciar un proceso de solicitud de asilo. Es decir, no aplicaba para personas con una residencia, con una ciudadanía, personas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, personas que viajaban vía aérea, por ejemplo. Ahí el título 42 no aplicaba. Es decir, si alguien tenía una residencia permanente, a través de una vía terrestre podía ir y venir sin problema entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se está utilizando este marco regulatorio que fue creado para una cuestión de salud pública para seguir conteniendo la migración en este caso solicitantes de asilo. Otro de los puntos que es importante, sobre todo porque el título 42 pues estuvo vigente, aunque bueno, también es importante señalar, se hicieron varios intentos para que dejara de implementarse el título 42. No fue sino hasta mayo, bueno, el 11 de mayo del presente año, donde dejó de utilizarse. Entonces, en ese caso, en muchos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, se hablaba, uno, de la culminación del título 42 y dos, de la implementación o la entrada en vigor del título 8. Entonces, aquí podemos ver algunas notas justo de algunos medios que mencionaban esta parte de inicia el título 8, se va a implementar el título 8.
Y esto es una situación importante, sobre todo porque tiene repercusiones importantes en el comportamiento de los flujos migratorios. Es decir, también se pintaba el título 8 como que iba a ser un esquema de mayor control, de mayor control y de mayor contención para las personas migrantes, con mayores consecuencias, incluso penales, en caso de que quisieran ingresar si no cumplían ciertos criterios de elegibilidad que se marcaban en la ley. Pero en ese caso, por eso pongo esta interrogante. El título 8 entró en vigor el viernes 12 de mayo del presente año. La realidad, y lo vamos a ver a continuación, es que no. La realidad es que mientras estuvo vigente el título 42, el título 8 también estuvo vigente. Es decir, nunca dejó de operar el título 8. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba anteriormente, el título 8 ha sido y posiblemente será el marco regulatorio para atender las cuestiones migratorias. Si bien el título 42 únicamente se implementó para contener los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, la realidad es que en el interior de Estados Unidos aún se seguían desarrollando deportaciones, ¿no? En este caso, y lo podemos ver en estos datos, mientras que el título 42 estuvo vigente de marzo de 2020 a mayo de 2023, en muchos medios de comunicación se hablaba de las famosas 2.9 millones de expulsiones que se dieron. Que a fin de cuentas también otro aspecto que es importante destacar es que estas 2.9 expulsiones son eventos, no son personas. Es decir, una persona pudo ser expulsada 3, 4, 5, 10 veces. Entonces la cantidad de personas es mucho menor, pero nadie hablaba que mientras estaba vigente el título 42, con el título 8 se presentaron o se desarrollaron más de 4.9 millones de encuentros con autoridades estadounidenses. Es decir, la implementación del título 8 seguía teniendo un mayor impacto, pero en la opinión pública y en los medios de comunicación la realidad era que lo que estaba vigente en ese momento era el título 42. Entonces ese es un aspecto importante, y aquí incluso podemos ver por año fiscal de Estados Unidos cuál fue el número de eventos, tanto por parte del título 8, que es el que está en verde, bueno, se ve como azulito, azul clarito, y más oscuro el título 42. Incluso si se dan cuenta, únicamente en 2022 el título en 2021 el título 42 es más bajo, el título 8, es más bajo. Entonces ese es un aspecto importante, y la realidad es que el título 8 no es algo nuevo, no es algo novedoso. Es decir, el título 8 ha estado presente desde 1965 y nunca ha suspendido su operación. Ahora, otro aspecto que también es importante y que lo mencionaba incluso en el título de esta conferencia es para la expulsión y detención de migrantes no deseados. Incluso aquí lo que podemos ver son las 10 principales nacionalidades de origen o orígenes nacionales de las personas que se vieron involucradas en estos eventos. Es decir, mientras en medios de comunicación, por ejemplo, veíamos la llegada de venezolanos y su expulsión, o de ecuatorianos, nicaragüenses, incluso centroamericanos, la realidad es que la mayor proporción de tanto de expulsiones bajo el título 42, así como de detenciones bajo el título 8, es de mexicanos. Es decir, por ejemplo, del título 42 en los 3 años, 2 meses que estuvo vigente, fueron 1.7 millones de expulsiones. Es decir, es el principal país, o los orígenes nacionales es el principal, pero también pues ahí están presentes los países del norte de Centroamérica, ¿no? Está Guatemala, Honduras, El Salvador, que son los que siguen. Y en el caso de los encuentros y procesamientos bajo el título 8, pues también vemos que la mayor proporción es de mexicanos. Es decir,
más de 500,000 de procesamientos bajo el título 8 durante estos poco más de 3 años fueron de mexicanos. Y ahí podemos ver en un color más claro también el caso de Honduras y Guatemala, ¿no? Entonces es un aspecto relevante sobre esta situación. Y bueno, como último punto en esta participación, pues tiene que ver sobre algunos apuntes finales y sobre todo con evidenciar la erosión del sistema de asilo de Estados Unidos, y que esto de cierta manera pues también está llevando a la vulnerabilidad de personas migrantes o personas en situación de movilidad. Por una parte, vemos que tanto con la implementación no solamente del título 42, sino de otros mecanismos de contención, como en su caso fue el metering, la implementación de los protocolos de protección a migrantes, el título 42, actualmente vemos CBP One, esta aplicación donde las personas tienen que sacar primero una cita para poder iniciar algún proceso ante las autoridades estadounidenses. Pues esto ha llevado a mayores tiempos de espera de las personas, es decir, a lo que llaman muchas y muchos las famosas esperas prolongadas. Estas esperas prolongadas pues ponen en un contexto de riesgo y vulnerabilidad a las personas migrantes, porque mientras en su proyecto migratorio habían concebido a México como un país de tránsito, ahora es su país de espera. Y estas esperas cada vez son más prolongadas, lo vimos en el contexto de COVID-19, en el caso de Ciudad Juárez, en donde yo me encuentro, hubo espacios de atención donde se encontraban personas residiendo o habitando más bien los espacios de atención por más de 2 años. Y esta situación pues también, a pesar de que son personas migrantes, pues las coloca en una situación de inmovilidad, y no solamente de inmovilidad ante la incertidumbre de dar seguimiento a sus procesos ante Estados Unidos, sino por ejemplo en el contexto de la pandemia una situación de inmovilidad incluso en los espacios de atención, porque muchos espacios de atención ante la contingencia sanitaria pues se volvieron espacios de puertas cerradas. Otro de los aspectos también que son importantes es que también todos estos mecanismos de contención que ya he señalado pues también se vuelven parte de una violación del derecho de asilo que tienen las personas, o que tenemos incluso todas las personas, y que está marcado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Otro de los aspectos es que esta situación particularmente pues también lleva a un incremento de probabilidad de que las personas en situación de movilidad caigan en redes de tráfico de personas. Esto también es algo que hemos visto incluso en medios de comunicación, como es cada vez más común que se intercepten trailers que vienen con migrantes o casas de seguridad, o como ciertos actores que están involucrados, por ejemplo, en grupos criminales, también están involucrados en el tema del tráfico de personas. Otro aspecto es la violación a sus derechos humanos durante estas esperas. Les ponía el caso de las personas, por ejemplo, que inician su proceso de solicitud de asilo en una ciudad fronteriza donde no hay una corte en la contraparte, es decir, eso implica que estas personas tengan que tener una movilidad por territorio mexicano, sobre todo en la frontera norte, en el caso de Coahuila, en el caso de Tamaulipas, en el caso incluso de Sonora. Sabemos también los contextos de riesgo que se viven ante el incremento de índices delictivos en comparación al promedio a nivel nacional, y no hay estrategias por parte del Estado mexicano de acompañamiento, por ejemplo, a esas personas, ¿no? Si a una persona le asignaron que estuvo en Nogales, Sonora, le asignaron su corte en El Paso, Texas, o en San Diego, o en Calexico, pues eso implica una movilidad sin un acompañamiento. Y aunque hay respuesta por parte del Estado mexicano, pues esta respuesta no ha sido homogénea a lo largo de la frontera, ¿no? Un aspecto que creo que evidencia esto son los centros integradores para el migrante. Es decir, los migrantes no solo se encuentran en Tijuana, en Ciudad Juárez y en Matamoros, los migrantes se encuentran a lo largo de la frontera norte del país, incluso en el centro y en el sur.
Otro de los aspectos que es importante también tiene que ver con la incapacidad institucional y operativa por parte del Estado para poder dar respuesta a la atención de estas personas en situación de movilidad, sobre todo porque hay por parte del Estado mexicano, incluso ante la implementación de los protocolos de protección a migrantes, hubo una responsiva por parte de ellos, es decir, se implementa este programa en materia de política migratoria, pero el Estado mexicano pues se comprometía a ciertos aspectos, ¿no? Como es la seguridad de las personas migrantes, que tuvieran acceso a ciertos servicios, cuando la realidad vemos que en muchos municipios fronterizos pues no es así. Por otra parte, también la incapacidad institucional operativa la vimos no solamente al inicio de este cambio de dinámica migratoria, un ejemplo, y creo que aquí en Monterrey también lo han visto, cómo a partir de 2019 se han incrementado exponencialmente la apertura de espacios de atención a personas en situación de movilidad, por ejemplo, albergues, casas de migrante, desayunadores, que previo a 2018, por ejemplo, a lo mejor no estaban presentes, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, de Ciudad Juárez, previo a 2018 había 2 espacios de atención que atendían a personas en situación de movilidad o exclusivos para atender a personas en situación de movilidad, y hoy en día tenemos más de 34 espacios de atención que atienden a personas migrantes. Y la otra es la llegada importante de agencias de la ONU, organizaciones internacionales que previo a esta situación no estaban presentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí en Monterrey podemos ver el caso de la OIM, de ACNUR y de otras organizaciones, y esta incapacidad institucional y operativa pues también tiene fuertes impactos. Tal es el caso, por ejemplo, del suceso que se vivió en marzo del presente año en Ciudad Juárez, en el incendio de la estación migratoria provisional, donde fallecieron 39 personas. Entonces, estas situaciones de implementación de, por ejemplo, como fue el caso del título 42, otros mecanismos de contención, pues llevan a esta situación. Y yo creo que uno de los puntos más importantes, y con eso cierro, es que el peligro que se corre, sobre todo ante escenarios como el título 42. ¿Por qué? Porque posiblemente esto da pie a que si en algún momento se llega a presentar una nueva situación de emergencia migratoria o de contingencia migratoria, tanto en México, que quiere ingresar particularmente a Estados Unidos, pues se puede utilizar cualquier marco regulatorio para controlar y para contener la migración que no haya sido diseñado para ese fin, ¿no? Ya lo vimos en el caso del tema de salud pública, pero en algún otro momento se puede utilizar otro marco regulatorio con la finalidad de seguir conteniendo la migración. Entonces, hasta aquí lo dejaría yo, sobre todo para abrir un espacio si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta o el diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Iniciamos la fase de preguntas y respuestas. Jóvenes, todas las inquietudes que tengan, creo que deben ser muchas. Totalmente, es todo muy claro, doctora. Sí, adelante. Bueno, hola, soy Omar de Casamonarca. Mi pregunta es sobre el CEP. Bueno, ahorita que estamos viendo a todas las personas que están dando todos sus datos, hasta sus fotos de recognición facial y todo eso, considerando también que ahorita va a venir las elecciones en 2024 de Estados Unidos, que los republicanos se ven muy fuertes, que a lo mejor van a ganar, porque Biden no creo que vaya a ganar otra vez. ¿Qué es su opinión en todas las personas, si van a estar en riesgo a deportación, ya que van a cambiar las políticas y ya tienen el gobierno federal estadounidense, ya va a tener todos esos datos personales, y a lo mejor pueden usar eso para retornarlos, deportarlos, detenerlos? No sé qué es su opinión. Gracias.
Sí, mira, yo creo que un aspecto que es importante destacar es que no solamente a través de esta nueva aplicación de CBP One las personas están dando sus datos biométricos. Incluso hemos identificado en el caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez, y creemos que también es una situación que se replica en otras ciudades fronterizas, es que incluso, aunque el título 42 se había establecido como una medida de salud pública, se había establecido para una expulsión expedita, es decir, sin ningún trámite ni ningún procesamiento migratorio. La realidad es que incluso durante el título 42 muchas de estas personas se les fue recabada información biométrica. Fotografía de ojo, fotografía de rostro, fotografía de ojos, las huellas. Entonces ya, aunque no era una cuestión migratoria, pues ya el gobierno estadounidense pues tiene estos datos biométricos. En ese sentido, pues no es nuevo en este caso con la aplicación de CBP One, pero sí puede tener fuertes repercusiones, porque en su momento lo vimos, por ejemplo, cómo el gobierno estadounidense, a partir de querer contener la migración o controlar la migración desde el interior, ha utilizado mecanismos para cruzar bases de datos. Es decir, en este caso, a través de CBP One, las personas hacen y registran sus datos. Se supone que no van a tener ninguna repercusión, pero ¿qué es lo que pasaba con las personas que tenían, por ejemplo, una infracción de tránsito en Estados Unidos desde 1992? ¿Y qué es lo que pasa en 2003 cuando se crea el ICE? Entonces el ICE comienza a hacer este cruce de datos, a identificar a las personas que se encuentran de manera irregular, y empieza esta deportación importante de connacionales mexicanos, no de los mexicanos que estaban intentando cruzar la frontera, sino de migrantes mexicanos que ya estaban viviendo en el interior de Estados Unidos, que tenían 5, 10, 15, 20 años en el país y que eran incluso identificados en sus domicilios, en sus trabajos, por parte de esta oficina o de esta agencia, ¿no?, del ICE. Entonces, posiblemente el hecho de que se estén resguardando datos biométricos o se estén recabando datos biométricos, pues sí pone una situación, queremos o no, de riesgo a las personas en situación de movilidad, y de que no necesariamente en este momento, pero en el futuro se puedan utilizar para, como dices, identificarlos, o incluso si su proceso de solicitud de alguna condición de protección internacional no es afirmativa, que puedan ser identificados fácilmente para un proceso de remoción. Y eso también es importante, porque algo o una percepción que se tiene es decir, bueno, ya tiene la cita en CBP One, y es como, a ver, el hecho de que una persona haya obtenido una cita no quiere decir que la resolución de su caso vaya a ser afirmativa. También considerar que las resoluciones pues no son instantáneas, es decir, hay procesos o el proceso incluso de una solicitud de asilo puede llevar hasta 10 años, esto dependiendo del acompañamiento jurídico que pueda tener una persona y de los recursos legales que puede interponer. Entonces, a lo mejor cuando exista alguna resolución de estos casos que no sea afirmativa, se podría acceder a esos datos, que a fin de cuentas va a ser un banco de datos que va a tener el gobierno estadounidense de estas personas que están, en este caso, iniciando un proceso de protección. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, todos tenemos dos. Bueno, pues ya ve que pues, hay mucho tráfico de migrantes y así. O sea, mi pregunta es cómo podría llegar a reducirse o frenarse así el tráfico de migrantes. O sea, cómo se podría hacer como para frenar o reducirlo de perdido, ¿me cuenta? O sea, la pregunta. Bueno, aquí un aspecto que es relevante es que pues esta situación de tráfico de personas involucra varios temas, es decir, no solamente es migración, tiene que ver también con seguridad, y en ese sentido pues tienen que ver también con la relevancia que tendría el involucramiento de diversas autoridades. Es decir, no solamente las que están enfocadas al tema de migración, sino también las que están enfocadas a temas de seguridad.
que en el caso de México, sobre todo en los últimos meses, hemos visto estas acciones y estas recomendaciones que incluso ha emitido la Unidad de Política Migratoria. Incluso hace un mes sacó un boletín al respecto sobre el tema de tráfico y trata de personas. Pero creo que un aspecto que tiene que ver o que es relevante en esta situación es ante la permanencia o estas esperas prolongadas, siempre va a haber mayor probabilidad del involucramiento de algunas organizaciones relacionadas con el tráfico de personas. En su momento se veía, ¿no? Incluso mediados de los 80, principios de los 90, como ante la mayor circularidad de migrantes mexicanos, pues había un papel importante, por ejemplo, de los coyotes, ¿no? Y hoy vemos que obviamente las personas o estos guías o estos actores que se involucran dentro de este proceso no son los mismos. Seguramente en los 80s, 90s era el compadre de la comunidad de Jalisco que ya sabía el camino, entonces él era el que apoyaba y que de cierta manera cobraba. Hoy en día vemos cómo organizaciones delictivas se están involucrando en este proceso, pero yo creo que también, más allá de la intervención de autoridades en materia de seguridad, el hecho de que hay una menor circularidad va a disminuir la probabilidad de que estas personas puedan ser detectadas, identificadas y reclutadas por organizaciones que tengan que ver con el tráfico de personas, ¿no? Incluso lo vemos ahora, sobre todo en los últimos meses, vemos que hay una mayor circularidad de personas, es decir, estas esperas prolongadas ya no son tan prolongadas como era hace un año incluso. ¿Por qué? Porque un aspecto es importante, las citas están de cierta manera saliendo relativamente rápido, las personas ya no están durando más de un mes en las ciudades fronterizas, y eso también lleva a que hay una menor probabilidad del involucramiento de estas organizaciones. Y creo que el último aspecto que sería relevante sería la divulgación de información. Es decir, la mayor información entre personas en situación de movilidad, las implicaciones que tiene contratar a una persona que les ayude, por ejemplo, en sus tránsitos o en sus tránsitos migratorios, no solamente en territorio mexicano, lo vemos, por ejemplo, que hay personas que salen de Venezuela, de Ecuador, de Perú, que están contratando personas, por ejemplo, para cruzar el Darién, ¿no? O para cruzar cierto país de Centroamérica. Entonces, en ese sentido, yo creo que una mayor información entre las personas en situación de movilidad y los riesgos que implica contratar a una persona también podría disminuir esa situación de la problemática del tráfico de personas. Bien, licenciado, tiene usted una pregunta, ¿verdad? Sí. Gracias, Iris. Plática. También va sobre la cuestión del uso de los datos personales, tanto para la solicitud de visas como para el ingreso, incluso tránsito para los Estados Unidos, para algunos países de la Unión Europea, así como para Canadá. Las autoridades migratorias solicitan el acceso al teléfono celular y por lo tanto automáticamente tienen toda la base de datos que uno lleva consigo en el celular. En algunos casos, como por ejemplo en Canadá, cuando hacen la revisión del celular lo hacen en el modo avión, modo vuelo, así que no tienen acceso, pero para los Estados Unidos tengo entendido que lo hacen con el uso del internet, de tal modo que pueden estar revisando tu Facebook, tu Instagram y todas las redes sociales. Mi pregunta va entonces, ¿cómo diferenciar los casos de ese tipo de captura de información por parte de todos aquellos que están, como te digo, no solamente que solicitan el ingreso a un país, sino simplemente en situación de tránsito, de aquellos que por medio de las solicitudes de los títulos son captados en sus datos confidenciales, ¿sí? Esa es mi pregunta. Gracias.
en este caso creo que tiene que ver también con el almacenamiento incluso de los datos, porque a fin de cuentas la propia Oficina de Control e Inmigración de Estados Unidos o el Departamento de Seguridad de Estados Unidos a fin de cuentas son quienes tienen esa información. Pero aquí en este caso sí yo creo que hay una diferencia, sobre todo a partir del tipo de, aunque todos en este caso ya sea de manera irregular a través de, no sé, del título 8, es más, todos caemos en el título 8, incluso personas que tenemos una visa de turistas, una visa de estudiantes. En ese caso yo creo que hay una diferenciación en el almacenamiento de la información. Pero un aspecto que sí es importante es que cada vez más va a ser utilizada la información personal para determinar la resolución de los procesos, en este caso administrativos. Incluso hoy en día, o personas que recientemente, por ejemplo, han tramitado no sé, una visa de turista, ya uno de los requerimientos es poner tus redes sociales. ¿Cuál es tu usuario de Facebook? ¿Cuál es tu usuario de Instagram? ¿Cuál es tu usuario de Twitter? ¿No? Por parte de la oficina, en este caso por parte del consulado, para iniciar tu trámite, por ejemplo, de una visa. Entonces, en ese sentido vemos que es ya cada vez más común el uso de información personal, pero en ese caso yo creo que sí tiene que ver con el almacenamiento en las bases de datos, ¿no? Y entonces a partir de allí podrían identificar cuál sería la base de datos que cruzaría, ¿no? Y lo ponía en ejemplo, en el caso del ICE, se identificó que una de las bases de datos que se cruzaron fue las personas que habían intentado en algún momento cruzar de manera irregular o habían sido captadas en un cruce irregular en la frontera sur de Estados Unidos, y otro la falta de un delito menor, ¿no? Que en este caso había sido una infracción, se había tenido aliento alcohólico, pero particularmente que eran captados por autoridades viales. Entonces, justo al momento de cruzar estos datos, pues saltan los que coinciden, y ahí es donde se empiezan a detectar los casos y iniciar los procesos de, en este caso, de remoción desde el interior de Estados Unidos, ¿no? Hay personas, y se han entrevistado personas que dicen, yo tuve una falta administrativa en 1989 y de repente llegó ICE y me decía, tú tuviste una falta en 1989, o sea, prácticamente 25 años después de que cometí la falta, y por esa situación me deportaron o iniciaron un proceso de deportación, ¿no? Entonces, en ese caso, es la base de datos en donde esté almacenada la información. La información seguramente va a estar ahí, ya sea a través de la solicitud de cualquier tipo de ingreso, ya sea regular o irregular. ¿Tienen una proporción ustedes estadística entre los que cruzan de manera ilegal y los que quieren cruzar a través de estos sistemas de solicitudes? No, porque, por ejemplo, en el título 42 vimos que son 2.9 millones de expulsiones, pero no podemos decir que todas las personas que fueron expulsadas bajo el título 42 eran personas que querían iniciar un proceso de solicitud de protección. Posiblemente muchas de esas personas que fueron expulsadas en su momento bajo el título 42 eran personas que querían ingresar, justo como tú lo dices, de manera irregular. En ese caso no hay información porque se supone es que no había ningún procesamiento, es decir, automáticamente la persona era expulsada, y como no era bajo el esquema de una situación migratoria ni iba a tener repercusiones migratorias, por eso no había un levantamiento de información respecto al proceso. Y la otra, tampoco podían como abrir tanto el campo, porque al momento de que una persona manifestara su deseo de solicitar asilo, en este caso el gobierno estadounidense ya no podría expulsarlo bajo el título 42, porque en este caso la ley o la política de inmigración de Estados Unidos establece que cualquier persona que entre por algún punto oficial o no oficial y que manifieste su deseo de solicitar la condición de asilo tiene que ser procesado. Entonces, en ese aspecto también, por eso, como no hubo esa apertura de información,
Y lo que les mencionaba también, no solamente de la recolección de datos biométricos, y que refuerza esta idea de que el título 42 fue exclusivamente para contener y controlar el flujo no deseado, es que no todas las expulsiones fueron expeditas. Es decir, hubo personas que aunque fueron en su momento expulsadas bajo el título 42, estuvieron en algún centro de detención, incluso se identificaron vuelos, a lo que llaman vuelos laterales. Personas que intentaban ingresar por Río Grande Valley, no sé, por Reynosa, Matamoros, ingresaban a un centro de detención, eran llevados a un aeropuerto, los regresaban al aeropuerto, por ejemplo, del Paso, Texas, y eran expulsados por Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, el hecho de pasar 2 o 3 días, también uno se cuestiona, bueno, no que era una cuestión de salud pública, no que era con la intención de que no se propagara en este caso la COVID-19. Entonces ese es un aspecto que es relevante, y a pesar de estos procesos de levantamiento de información biométrica, de las estancias o las estadías en los centros de detención y los vuelos laterales, no se levantaba más información que la nacionalidad, la edad y el tipo de movilidad, es decir, si venían acompañados o no venían acompañados. Sí, pero no se puede saber, aunque sí se podría inferir, sobre todo que creo que esta situación ha causado esa inquietud que tú tienes, porque hubo también no solamente estas condiciones de expulsión desde países del Centro y Sudamérica, incluso de México, lo veíamos con el caso de los desplazados forzados internos, sino que también la COVID-19 pues vino a aportar una condición que llevó a una inestabilidad económica. Entonces muchas personas, al no tener los medios para subsistir, pues tomaban la decisión de emigrar, y posiblemente muchos de ellos con la intención no de, obviamente todos de llegar a Estados Unidos, pero no necesariamente todos con la intención de solicitar protección internacional. Gracias. Tenemos 2 preguntas. Yo creo que ya serían las 2 por el tiempo. El tiempo siempre nos marca adelante, licenciado, y luego sí. Sí, muchas gracias por una excelente presentación, ciertamente muy clarificatoria acerca de toda la línea del tiempo y del sistema de cómo se está restringiendo la migración. Me queda la duda de cómo estás leyendo, o cuál sería el papel que juega el sistema de parol en todo a diferencia pues del asilo, pero también como una medida de control migratorio. ¿Cuál sería la lectura que le estarían haciendo a esto? Muchas gracias, también felicitaciones por su exposición muy clara. Solamente igual para robustecer el análisis y la reflexión, creo que es importante enmarcar esto en una política de externalización de fronteras que tiene Estados Unidos de manera histórica, no solamente en México, sino también pues, en Centroamérica y en general en la región, y hablar también de las implicaciones de la aplicación de estos títulos y de otras políticas de Estados Unidos, no solo en la frontera norte, sino en todo el territorio mexicano y particularmente en la frontera sur de México, ¿no? Hay varias organizaciones, yo formo parte de organizaciones de sociedad civil y varias organizaciones que realizan un monitoreo en frontera sur, particularmente en Tabasco y en Chiapas, justamente en la aplicación sobre todo de estos 2 títulos y en este proceso de COVID, en este periodo de COVID, documentaron precisamente el traslado de personas rechazadas bajo estos títulos, trasladadas de manera ilegal por parte del Instituto Nacional de Migración, con anuencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en lugares en donde prácticamente las personas estaban en situación de calle, en donde no hubo un monitoreo, detección y canalización de niñas, niños y adolescentes al sistema de protección, por ejemplo en México, y que evidentemente esto hacía o incrementaba sus condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Imagínense, en pandemia, la primera de las instrucciones que nos dieron fue lávense las manos. Entonces son personas que estaban en situación de calle
no tenían acceso al agua, no tenían condiciones de vivienda digna y sobre todo estaban en una condición de completa desprotección, porque muchas de estas personas eran solicitantes, entonces sus agentes persecutores prácticamente estaban a la vuelta de la esquina. Entonces creo que es importante, además de la excelente exposición que establece, poder identificar los efectos mucho más allá de solo en frontera norte, digo, como para tener el panorama mucho más amplio. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Sí, bueno, voy a tomar un par de minutos porque sí que estamos sobre el tiempo. Muchas gracias por sus preguntas. Respecto al parol, creo que es importante identificar que existen diferentes programas, mecanismos y acciones por parte del gobierno estadounidense para regular el flujo migratorio, y también depende mucho de las nacionalidades. En el caso, no solamente el parol, sino podemos ver el caso de programas muy particulares. Lo vimos en octubre, por ejemplo. Bueno, aunque los venezolanos ya tenían el parol y se ha extendido, aún sigue vigente hasta este año. Se han establecido otro tipo de programas. En octubre del año pasado vimos este nuevo programa o anuncio de programa con un carácter de beneficio público exclusivo para personas venezolanas que quisieran ingresar a Estados Unidos. En enero, el 5 de enero particularmente de este año, vimos cómo se extendió ese programa o se replicó este programa para personas de otras nacionalidades, como es el caso de los cubanos, los haitianos, los nicaragüenses. Entonces, en ese sentido, creo que es importante identificar que no solamente a través de CBP One o a través de la solicitud de asilo son los mecanismos o los programas bajo los cuales las personas en situación de movilidad están ingresando a Estados Unidos. Vemos el caso del parol, también en su momento lo vimos el caso del TPS, de este estatus de protección temporal. Para el caso, no sé, el caso de los haitianos, que estaba desde 2010 ante el terremoto en Puerto Príncipe, y que justo llegando a Tijuana en finales de 2015, principios de 2016, el presidente Barack Obama lo eliminó y se quedaron prácticamente varados en frontera. Entonces es importante identificar como que todos estos programas que juegan un papel importante, pero para nacionalidades muy particulares, ¿no? ¿Por qué? Porque regularmente este tipo de parol, de estatus de protección temporal, no se establece, por ejemplo, para personas de nacionalidad mexicana o para algunas personas de nacionalidad centroamericana, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que juegan un papel importante, pero diferenciar. Y también diferenciar qué es lo que implica estar bajo esos estatus o bajo esos programas, porque a fin de cuentas, estos nuevos programas que se anunciaron en octubre y en enero de este año, o el parol o el permiso temporal, no llevan a una regularización migratoria. En cambio, el hecho de que una persona se acepte como asilado sí puede llevar a una vía para una regularización. Es decir, en cualquier momento eliminan el programa de los venezolanos dijeron que 2 años, pero el TPS lo pueden quitar de un día para otro, y esas personas tendrían que ser procesadas de manera inmediata bajo el título 8, ¿no? Y posiblemente en algunos casos pues expulsadas a sus países. Eso es lo que podría comentar sobre ese punto. Y bueno, finalmente en la cuestión de la externalización de la frontera, totalmente de acuerdo con lo que nos compartiste. Creo que el tiempo sería insuficiente para dialogar sobre todas las implicaciones que esto tendría, pero como lo mencionas, esta parte de la externalización no es de ahorita, no es a partir del METERIN o del MPP, lo vimos incluso a principios de este siglo con el programa Frontera Sur, en 2014 con la oleada de niñas, niños y adolescentes no acompañados, particularmente centroamericanos, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el programa integral Frontera Sur también, y cómo cada vez más Estados Unidos está utilizando a estos países para contener y controlar la migración, ¿no? Y actualmente creo que lo estamos viendo no solamente ante la culminación del título 42
y que sigue en vigencia el título 8, sino los aspectos que se están añadiendo, ¿no? Como son los centros regionales de procesamiento, en este caso en Colombia, en Guatemala, es decir, hay que contener cada vez más la migración, o más al sur la migración lo que se pueda, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que estoy totalmente de acuerdo con las implicaciones, y creo que sí, en este caso, bueno, yo me basé en la frontera norte por los temas que estábamos tratando y que estaban en el programa, pero sin duda las implicaciones van más allá, sobre todo personas tanto en el centro sur del país y países de Centro y Sudamérica. Pues muchísimas gracias, doctora. Y bueno, a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Inés Barrios de la O por su participación como disertante en la jornada Migrantes, Refugiados, Desplazamiento Forzado Interno y Derechos Humanos. Se expide el presente a los 24 días del mes de agosto de 2023 y tengo el honor de firmarlo. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. El tiempo ya saben que es lo que más nos mueve. Tenemos unos minutitos, nos vemos aquí a las 11:10, tenemos un receso, ¿sí? De 10 minutos.